Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y en una sesión maratónica de 22 horas del periodo extraordinario, en el Senado se analizaron, discutieron y aprobaron los nuevos directivos del organismo para la mejora continua de la educación. Y otro tema que también se discutió, que le va a hacer frente a la delincuencia, es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Queda aprobado en lo general y en lo particular. El Pleno del Senado aprobó en la sesión extraordinaria de este lunes la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La aprobación fue por mayoría de todas las fracciones parlamentarias, 109 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La extinción de dominio lo que busca es pegarle en el bolsillo financiero a la estructura del crimen. Ha funcionado en otros países del mundo, particularmente Colombia, algunos países europeos, y es la manera de pegarle al crimen organizado, particularmente donde más le duele, en el dinero, con independencia de los procesos penales que se lleven a cabo. Y efectivamente, con esta nueva ley se le podrá quitar a la delincuencia bienes muebles e inmuebles producto de actividades ilícitas como corrupción, encubrimiento, delincuencia organizada, robo de vehículos, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos cometidos por servidores públicos, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, intimidación, peculado, enriquecimiento ilícito, recursos de procedencia ilícita y robo de combustible, entre otros. En total, son 30 diferentes delitos. Tendremos fiscales especializados para el tema de extinción de dominio, pero en el caso del Poder Judicial se irá para el juez competente en la materia, no serán juzgados especializados. Entonces, también se incorporó al dictamen la caducidad de 10 años para que el Ministerio Público ejerza la acción de extinción de dominio, manteniendo la característica de que es imprescriptible el delito. También se establece que los recursos que se obtengan por la venta de inmuebles o bienes materiales confiscados a los delincuentes se podrán destinar a la reparación del daño a las víctimas y para programas sociales. También se establecen los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, su destrucción. Se establece también que en caso de que el juez declare improcedente la acción de extinción de dominio de todos o de alguno de los bienes, ordenará la devolución de los bienes no extintos de manera inmediata. Y sobre cuidados paliativos también se tomaron decisiones en el Senado. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad incorporar en la Constitución la aplicación de cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitante o que pongan en peligro la vida. Se especifica que en esta situación se podrán utilizar los medicamentos controlados por la Secretaría de Salud y autoridades en la materia. El Estado estará obligado a proporcionar los medicamentos dependiendo del tratamiento de cada paciente. Los legisladores especificaron en qué consisten los cuidados paliativos. Este es un dictamen muy importante que representa un paso adelante para garantizar el respeto a la dignidad humana de muchas y muchos mexicanos. Por eso son tan importantes los cuidados paliativos, que consisten en la atención que se proporciona a los adultos y a los niños con enfermedades graves, terminales o crónicas, que se enfocan en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, pero que no tienen el objetivo de curar la enfermedad en sí. Este cuidado provee alivio a los síntomas. Fueron 109 votos a favor y 0 en contra. Las comisiones dictaminadoras nos apegamos a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. La medicina y la ciencia siempre deben estar al servicio y procuración de la vida, de la salud, de la integridad y dignidad humana, aún tratándose en enfermedades graves o degenerativas. En esencia, es concebir al ser humano de forma integral y ofrecer una atención especial, dejando de lado la indiferencia, el desconocimiento y la deshumanización sobre lo que significa despedir la vida con dignidad, ofreciendo la mejor calidad de vida posible hasta el momento de la muerte. Queda aprobado en lo general y en lo particular
el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar los cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal, limitantes o amenazantes a la vida, así como la utilización de los medicamentos controlados. El documento con las reformas se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes. Y uno de los temas que se aprobó esta semana en el periodo extraordinario en el Senado fue la Ley de Austeridad Republicana. Al filo de las 5:30 de la mañana de este martes 2 de julio, el Pleno del Senado aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana. La nueva legislación tiene el propósito de generar ahorros presupuestales y canalizarlos al desarrollo productivo del país. Fueron 74 votos a favor, 0 en contra y 29 abstenciones. Morena, PT, Verde Ecologista y Encuentro Social apoyaron el dictamen, mientras que el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en abstención. Entre otras cosas, reclamaron el que ya se tenía un dictamen con un 90% de consenso de todas las bancadas y de última hora se cambió el documento y se dejó como llegó de la Cámara de Diputados. El documento se envió al Ejecutivo para los trámites constitucionales correspondientes. Comprende, entre otras acciones, las siguientes: eliminar privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva. La prohibición de otorgar pensiones de retiro para expresidentes distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana vamos a acabar con un cáncer histórico. Vamos a terminar de tajo con los abusos, los excesos y el dispendio de los recursos públicos. Han pasado décadas y sexenios de una clase política y de poder llena de privilegios. Y esa pésima cultura se va a acabar a partir del día de hoy. La transparencia y la rendición de cuentas hoy se está dejando de lado. En lo referente a las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece que el recurso ahorrado por las medidas de austeridad se destinarán mediante decreto presidencial. Ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que, buena trasnochada se metieron todos los que participaron en el periodo extraordinario del Senado de la República entre lunes y martes. Martes a las 7 de la mañana, porque salieron las dos iniciativas de ley que se estaban programando, aunque a tirones y jalones, y con alguna modificación que lleva la Ley de Austeridad Republicana de regreso a la Cámara de Diputados. Venía aprobada con 5 años, me parece, de prohibición para aquellos que trabajan en el sector público a fin de que se coloquen en áreas afines fuera de la administración pública cuando terminen su mandato. Hay algunos elementos de redacción que nos platican, yo no la he leído, te lo digo con toda puntualidad, que nos platican que se mejoraron, para facilitar que no todo el mundo se quede sin chamba al salir, porque también evaluaron la posibilidad de que haya renuncias importantes de cuadros que han logrado convencer de permanecer en el sector público en esta administración y que ante la posibilidad o imposibilidad eventual de encontrar trabajo fuera de la misma al terminar el sexenio, pudieran pensar en la renuncia. Yo hoy simplemente pongo el tema muy claro. En el caso de extinción de dominio, hay dos elementos que son muy importantes que se aprobaron aquí, y una de ellas es la posibilidad de que el Instituto para devolver al pueblo lo robado, lo que es el sistema de administración de activos, pueda enajenar efectivamente muchas de las casas abandonadas o que han sido
vandalizadas, de hecho, y que fueron construidas con recursos federales, no necesariamente el Infonavit o el Fobiste, sino también a través de estas estructuras como los organismos estatales, etcétera, de tal manera que toda esa cantidad de bienes inmuebles que está ahí sin utilizar, mal dañados, puedan ser recuperados y además pues vueltos a colocar en el sector privado o en el sector social. En el caso de la ley de austeridad republicana hay temas que quedan muy pendientes y que preocupan a todos. Por ejemplo, el hecho de que el ajuste podría eventualmente posibilitar que México se quede sin representaciones especializadas en países o en organismos como la Organización Mundial de Comercio o como la Unión Europea o como China, por ejemplo, un mercado que requiere penetración y comercialización. Y hoy pues la Secretaría de Economía no sabe qué hacer si los 8 organismos de 46 que tenían representación también los va a tener que desaparecer. Este es un tema que habrá que generar discusión hacia adelante. Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Y vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado Iván Pérez Negrón para hablar sobre la reforma electoral. Gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos de regreso de un corte y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado del PES, Iván Pérez Negrón. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Adriana. Muy buenas noches, Néstor, a ustedes y, por supuesto, a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Diputado, pues una legislatura muy polémica y muy productiva. Han tenido ya varios periodos extraordinarios y además organización de foros. Foros que son para la discusión, para el mejoramiento de una posible reforma electoral. Platícanos un poco sobre estos puntos, qué contendría o cuáles son los planes de esta nueva reforma electoral. La 64ª legislatura, Adriana, Néstor, se ha caracterizado verdaderamente por hacer una realidad el tema del Parlamento abierto. A diferencia de otras reformas que se dieron sin escuchar a nadie, en esta oportunidad, no solamente en el tema político electoral, sino en todas las reformas constitucionales que además comprometimos de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador en este proceso de cambio de régimen y de impulso a la Cuarta Transformación, ha quedado claro que no vamos a hacer las cosas ni en las prisas, ni a partir de presiones de grupos de interés. Hoy, en el caso de la reforma electoral que se pretende visualizar hacia adelante, la Junta de Coordinación Política tomó la decisión de acordar con las diferentes fuerzas representadas en la Cámara de Diputados, de establecer un grupo de trabajo que pudiésemos hacer una revisión, un análisis y un diagnóstico muy puntual de cuáles han sido las iniciativas de esta y de anteriores legislaturas a fin de fortalecer la democracia en este país. Hoy queda claro que estamos en un cambio sustantivo del régimen político, que tenemos que adecuar las nuevas reglas del juego en materia electoral para garantizar, en nuestra perspectiva, algo que desafortunadamente, y así lo demuestran los datos y los propios resultados de las elecciones, que es que la voluntad de los ciudadanos, que al final del día son los actores principales en una democracia, sean los que decidan quiénes legítimamente los gobiernan. Pareciera ser que a partir de la reforma del 2013-2014, ahora la judicialización de las elecciones, bueno, pues han dejado un poquito de lado el tema de la voluntad ciudadana y son ahora los tribunales, que por supuesto estamos a favor de su existencia, de que sean los responsables de la interpretación y la aplicación de la ley, pero siempre garantizando el respeto irrestricto a la voluntad ciudadana. Diputado. Yo tengo una preocupación muy grande respecto a lo que tiene que ver con lo que es la democracia mexicana. Y yo creo, no sé si opinemos igual,
pero que se ha reducido a una discusión simplista respecto al costo del voto de los mexicanos. Y ahora, con la llegada de este nuevo gobierno, parece que se dejó atrás lo que había sido un gran debate acerca de cambiar realmente el régimen político de nuestro país. Hoy lo que vemos que se discute fuertemente en los medios es recortarle al INE 2/3 de su presupuesto, desaparecer los órganos electorales locales. De hecho, es parte de la reforma, ¿no? Que va con la línea, bueno, de este nuevo gobierno, la línea de austeridad, la línea anticorrupción, es desaparecer los OPLES, bueno, por el tema de que son muy costosos, inoperantes y que además muchos de los OPLES, bueno, pues están en función del gobernador en turno o de los alcaldes en turno. El fortalecimiento institucional no necesariamente, y así lo hemos expresado desde hace 2 semanas que iniciamos los foros en Parlamento Abierto, tiene que ver necesariamente con cuestiones de pesos y centavos. Efectivamente, hoy una de las decisiones, y además la tomamos con mucha convicción, quienes acompañamos a Andrés Manuel López Obrador desde la coalición Juntos Haremos Historia, es eliminar los excesos. Es que los recursos, que al final del día son propiedad de los ciudadanos, que son quienes eligen a los gobernantes, quienes pagan sus impuestos, sean utilizados de manera eficaz en pro del fortalecimiento de estos instrumentos jurídico-normativos, pero también políticos, que garanticen, reitero, la gobernabilidad del país. Efectivamente, hoy uno de los principales debates que se han suscitado tanto a nivel mediático como a nivel de la propia Cámara y de las entidades federativas, tiene que ver con los organismos locales electorales. Y yo les diría de manera muy contundente, es un tema que ni siquiera es nuevo. A lo largo ya de las anteriores reformas, ha sufrido 11 este país. Esta sería la 12ª en caso de que se impulsara la misma. Y siempre han estado en el ojo del huracán el tema de las competencias respecto de las autoridades o los árbitros de las elecciones. No podemos olvidar que la gente hoy lo que quiere y exige es que haya elecciones en igualdad de circunstancias para todos, que haya equidad, que no haya parcialidades por parte, obviamente, de estos organismos, incluyendo al Instituto Nacional Electoral, y tenemos que darles respuestas a la gente. Hay casos muy concretos, sobre todo a nivel de elecciones estatales, donde finalmente, reitero, pareciera ser que la voluntad de los ciudadanos cuando van y emiten su sufragio pasa a segundo término. Y entonces hay que irse a los tribunales, a las diferentes instancias, porque el árbitro y la institución responsable, con presupuestos muchas veces que se han considerado excesivos, como en otras áreas, más allá de las instancias electorales, hay una revisión integral a los organismos constitucionales autónomos. La gente lo que quiere es que sus recursos públicos sean verdaderamente en beneficio de los procesos de consolidación, repito, de la transición democrática, pero también de que se respete su voluntad. Y no podemos dejar el debate, al menos no en lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo, donde además hay un gran consenso con las fuerzas políticas opositoras al gobierno, de que si queremos realmente que esta 12ª reforma electoral sea de a de veras, necesitamos olvidarnos de los colores, de las ideologías. En el caso de Encuentro Social, como uno de los partidos fundamentales de la coalición Juntos Haremos Historia, nuestra posición ha quedado muy clara. Hoy necesitamos todos abonarle al gran partido político que nos representa a todos y que se llama México. Eso no ha sucedido en las anteriores reformas. Siempre el gobierno... Se politizan. Por supuesto. Politizado. Son reformas electorales politizadas que no ven por el bien común, que es México. Y dirigidas protegen el muchas veces sistema a partidista, partidario, que bueno, todos los mexicanos ya están hartos de los partidos políticos. Diputado, hay una cosa que en el discurso que usted maneja me deja claro que tienen la intención de que sea una reforma electoral, no una reforma política. O sea, no una reforma que modifique el régimen político de nuestro país. Se hablaba de sistemas parlamentarios, semiparlamentarios. Pero también a la hora de que hablamos de los pesos y centavos y de la voluntad ciudadana, pues hemos visto que en realidad son
no muchos los procesos judicializados. Coahuila, Puebla, donde no ganó Morena, ahora sí ya ganó en la siguiente elección. Pero también con los pesos y centavos hace política. Y a la hora que me parece correctísimo el planteamiento de que no haya OPLES, no haya organismos locales electorales, si tenemos un sistema federalizado en materia electoral, sí existe una intencionalidad política cuando se dice que se le va a quitar 2/3 de su presupuesto al INE, cuando con apenas 1/3 del presupuesto del INE se sostiene el Registro Nacional de Electores. Entonces, no habría dinero para la operación del sistema electoral mexicano y nos encontraríamos ante el hecho de que pues nada más podría sobrevivir la credencial del elector, que es nuestra identificación oficial de los mexicanos. Yo le puedo decir, como observador de la realidad hace ya muchos años, que veo riesgos en esa visión, en el sentido de que, pues, parece como que con este cambio de gobierno ya se resolvió todo y no recordamos cómo se creó la reforma política de 1976, en la que se le abrió paso a todo un proceso que significó la desaparición del partido casi único, con una definición de una concepción europea de los partidos políticos como entidades de interés público. Y hemos visto en democracias que ya no son democracias latinoamericanas, que cuando se les quitó el dinero a los partidos políticos, lo que se construyó fue pues un régimen autoritario. Respecto al primer punto, Néstor, el régimen político ya está en marcha. Hoy las reformas constitucionales que se han venido aprobando al inicio de esta legislatura da cuenta de que realmente nos interesa la transformación del país. Hoy día es muy evidente que un caso, por poner un solo ejemplo, muy particular y que era una exigencia ciudadana, es la reforma para garantizar la paridad de género. Eso impacta de manera sustantiva en el régimen político. No tiene únicamente que ver con los partidos, tiene que ver con la integración de los gabinetes a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. La otra, bueno, pues tiene que ver con el uso de programas sociales con fines electorales. Eso es un cambio radical en este país. Hoy día ya con la reforma del artículo 19 constitucional ya será prisión preventiva por oficio a todos aquellos mapaches electorales que utilizaban los recursos de los mexicanos para tratar de llevar agua a su molino. Respecto al segundo tema, efectivamente, los recursos públicos que además tienen que ser ejercidos de manera muy transparente, con mecanismos de rendición de cuentas reales, reitero, tienen que ser utilizados en beneficio, sí, del fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo para garantizar la gobernabilidad del país. Efectivamente, las reformas que se han venido haciendo a lo largo de la historia de este país han tenido su tiempo, su condición y su propia circunstancia. A partir del 1 de julio del 2018, quedó demostrado, primero, que hay una gran crisis del sistema de partidos políticos en este país. Desde antes ya se había demostrado. Hubo coaliciones, y lo señalo de esa manera, fue más evidente porque hubo coaliciones que en otro momento nunca se hubiesen percibido. En el caso de la del Frente Amplio, donde iban dos partidos antagónicos, claro. Y eso es... Más electoral. Diputado, que por el bien del país. Es un gran debate y yo creo que vamos a tener que seguir platicando de este tema y mucho, pero Adriana, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, diputado. Gracias por estar con nosotros. Te vamos a volver a invitar próximamente para que nos platiques las conclusiones de este Parlamento abierto y bueno, ya la discusión ya en forma en la Cámara de esta tan importante reforma electoral. Gracias. Néstor, nos vemos próximo jueves, 11:30 de la noche. En el único programa que se ocupa exclusivamente de los temas del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales. Desde las cámaras, nos vemos. Buenas noches.